Hola de nuevo, alumnos de arquitectura de computadoras. Ya hemos hablado de la evolución de la computadora, hemos hablado cuáles son sus componentes principales, a breve forma lo que la materia consiste, lo que la arquitectura y organización de computadoras representa. Pero antes de entrar a fondo con lo que sería la arquitectura de computadoras, ya inicialmente vamos a tomarnos un pequeño, digamos, razonamiento sobre lo que son los sistemas. Ya hablamos de sistemas de cómputo, pero en general, ¿qué es un sistema y cómo se llega a la arquitectura? Antes de comprender de lo que vamos a hablar, pues es necesario tener una idea general. Y es por eso que este video vamos a hablar al respecto. En principio, pues el hardware, software, los datos y las comunicaciones que hemos mencionado como componentes de las computadoras, pues representan la infraestructura de un sistema de TI o tecnologías de información. El uso de esta palabra sistema, pues no es exclusivo de estas tecnologías. Si nos fijamos, lo usamos en la casa con el sistema eléctrico, con el sistema de plomería, el sistema de desagüe. Si hablamos del auto, pues el sistema eh, hidráulico, el sistema de aire acondicionado. Si hablamos de la ciudad, pues estamos hablando también de sistemas de drenajes, en economía los sistemas financieros, los sistemas bancarios. Si hablamos a grandes rasgos también en gobierno por el sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, parece que todo el mundo sabemos lo que es un sistema, pero ¿cómo definimos entonces el sistema? Las características más importantes de todos los sistemas es que se construyen de un conjunto de componentes. Diversas partes conforman un todo que aquí nos dice están vinculados entre sí para formar una sola unidad, y es por eso que le nombramos sistema de drenaje a todo este conjunto de componentes, como lo son inclusive desde un tubo hasta, no sé, el depósito donde llega finalmente todo este líquido que se drena desde un hogar hasta toda la ciudad, y de ahí el tamaño, ¿no? Entonces, si hablamos del sistema de tecnologías de información, pues estamos hablando de grupos de hardware. Ya vimos lo que son los periféricos de entrada-salida, el procesador, la memoria. Pues bueno, es lo mismo que estamos hablando aquí, ¿no? Conforman un sistema y están conectados, pues nos mencionan, por redes, que serían como los buses, que no hemos entrado a detalle de su funcionamiento, pero estos serían los componentes de los que hemos estado hablando. Normalmente el sistema se diseña para cumplir un propósito, que en el caso de un sistema de tecnologías, pues permite a las organizaciones procesar, acceder y compartir información. Entonces, si hacemos un balance a raíz de un desarrollo en un sistema, pues ese sería nuestro propósito cumplido, pero no necesariamente todos los sistemas lo tienen. Podemos hablar, por ejemplo, del sistema solar, que quizás tenga un propósito, pero al no conocerlo, pues nos basta con la definición que son muchos componentes que podemos hablar no solamente de los planetas, sino también las lunas, asteroides, millones de estrellas que lo pueden componer, pero todos conocemos, por ejemplo, eh, si hablamos de la Vía Láctea o simplemente el sistema solar, pues estamos descomponiendo a lo mejor un universo en pequeñas fracciones, y de esta manera podemos especializarnos en algunos de los temas, y quizás haya otros expertos. Si hablamos, por ejemplo, de quienes conocen a detalle el planeta Júpiter o quienes conocen a detalle Marte, habrá algunos que conocen más que otros, pero en conjunto pueden idear todo estos, toda esta agrupación de componentes que definen ese sistema, ¿no? Entonces, eh, el sistema no necesariamente necesita un propósito y tampoco necesita que los componentes sean físicos. Recordemos que hemos hablado de la parte de hardware, la parte de software, y una de ellas pues no tiene componentes tangibles, y precisamente a eso nos referimos.
Si hablamos, por ejemplo, del sistema numérico, pues sí, visualmente podemos distinguir los números, pero son una representación conceptual. Los sistemas operativos, pues es software como el que les estaba mencionando hace un momento. Son instrucciones en la computadora que forman parte de un concepto, pero no los podemos tocar, no los podemos visualizar, a excepción cuando un monitor o en algún lado están las transcripciones, pero recordemos que estas instrucciones finalmente se traducen a otros lenguajes que llegan a máquinas, al lenguaje máquina, perdón, se transmiten señales encendidas y apagadas para que trabajen los componentes de hardware. Entonces también están los sistemas de negocios, entre otros, ¿no? Usamos normalmente el término tangible o intangible, que viene del tocar o no tocar, donde lo intangible entonces, al igual que el software, pues abarca las ideas, los métodos, principios y políticas y otras abstracciones, ¿no? Una abstracción es una representación de la realidad en un signo, en un símbolo o alguna forma que nosotros lo reconozcamos para poderlo conocer o trabajar. Entonces, los componentes vinculados que constituyen un sistema definen el límite para este, pero también tenemos cosas alrededor, ¿no? En el entorno o el ambiente. Y entre el entorno y el sistema, pues existen interfaces. Normalmente nosotros interactuamos con la computadora a través de los dispositivos de entrada y salida. La computadora no está conectada realmente a nosotros, al menos no todavía. Entonces la interfaz entre el sistema y su entorno es una característica importante. Si la interfaz está bien definida, incluso el sistema puede cambiar, puede reemplazarse con otro sistema y el entorno pues, va a aparecer constante. Bueno, estamos hablando del mundo real. Si ese no cambia y sabemos cómo funciona, podemos cambiar en este caso cómo funcionan las computadoras, siempre y cuando los resultados pues, sean similares. Y en la misma costumbre que nosotros tenemos de utilizarlos, pues va a ser imperceptible, ¿no? Va a ser aceptable. Y aquí está un ejemplo de sistemas, pero recordemos que estamos hablando de todo tipo de sistemas, ¿no? Como sistemas de negocios. Y aquí se nos muestra una visión de un sistema de comercio electrónico, donde podemos ver a la izquierda que tenemos todo definido en cuanto a este sistema de ventas. Tenemos un área de marketing, tenemos un área de ventas, tenemos un área de finanzas y contabilidad, tenemos un área para el valor agregado de nuestros productos, tenemos un área de compras donde los proveedores tienen contacto con nosotros, pero es externamente. Los proveedores pues no forman parte de nuestro sistema de negocios, ellos tienen el propio, al igual que los clientes. Nosotros tenemos toda nuestra empresa, pero no conocemos, bueno, conocemos aproximadamente a nuestros clientes, pero finalmente no decidimos por ellos, por lo tanto son agentes externos que están en el entorno, ¿no? Y aquí en el mismo entorno o en el mismo ambiente podemos ver si hay leyes gubernamentales, si hay culturas, lenguajes, recursos financieros distintos, los competidores, empleados prospectivos, tenemos los internos, pero no sabemos si necesitamos a alguien o llegamos a solicitar vacantes, pues son los que están fuera, ¿no? Entonces el sistema interno puede tener muchos cambios. Claro, lo externo también, pero está fuera de nuestro control. Entonces los cambios, mientras podemos percibir lo de fuera, sigan viniendo los proveedores, nosotros tenemos distintos sistemas de negocios, mientras podamos evaluarlos quizás a los distintos, de distintas formas, pues van a poder seguir interactuando con nosotros de manera transparente. A eso nos referimos con los cambios en un sistema. Seguimos siendo nosotros, hacemos cambios, pero si los agentes externos interactúan con nosotros de la misma forma, estos cambios pues van a ser para beneficio interno únicamente, y es válido. En el caso del diagrama de la derecha, vemos la traducción a un sistema genérico, o que nos dicen una representación general del sistema,
donde reemplaza estos mismos elementos que tenemos en el negocio del comercio electrónico, pero sustituyendo ya las palabras con lo que es, por ejemplo, el ambiente o el entorno, que estábamos viendo los competidores, los empleados externos o potenciales, las leyes, etcétera. Todo está por fuera, ¿no? Es la representación únicamente con los conceptos o los nombres. Tenemos los vínculos, que son las líneas que unen a un componente con otro. Componentes, en este caso, serían las áreas que veíamos de marketing, de ventas, de finanzas, etcétera, ¿no? Y las interfaces, decíamos, cómo nos comunicamos. Estas líneas que se cruzan entre lo externo y lo interno, pues es la interfaz de unos con otros, ¿no? En este caso, los componentes que tenemos en nuestro sistema con quizás componentes de otros sistemas que no están bajo nuestro control. ¿Okay? Y bueno, los sistemas se pueden descomponer tal como vimos ahorita las distintas áreas, si hablamos de contabilidad y finanzas, si hablamos de ventas, pues bueno, cada uno de estos puede o tiene la capacidad de descomponerse en un subsistema. Aquí nos dice, prácticamente los componentes se conforman de subsistemas. Si estamos hablando del área de ventas, a lo mejor en la misma área de ventas o de marketing tienen distintas subáreas. Y esto es importante porque les mencionaba ahorita lo del sistema solar. A lo mejor una persona no se especializa en todos los planetas o en todos los objetos existentes en el espacio. Necesitamos diferentes personas que nos ayuden a especializarse en cada uno de ellos y poder abarcar toda esta área, ¿no? Entonces, las propiedades fundamentales, patrones de relaciones, conexiones, restricciones, los vínculos, todos los componentes que vimos ahorita entre el sistema y su entorno, es entonces la arquitectura del sistema. Y la arquitectura no necesariamente es por una persona. Ya vimos que se puede descomponer tanto como la empresa lo requiera, tanto como nuestro requerimiento de sistema lo requiera, tanto como nuestro dispositivo lo requiera. Entonces la arquitectura es esta interacción de nuestro sistema con otros sistemas y cómo la vamos a manejar, ¿no? La razón principal por la que nosotros los humanos agrupamos componentes en sistemas y las representamos como abstracciones, pues es simplificar, como les decía, la comprensión y su análisis. ¿Por qué? Porque cada componente puede tener funcionamientos muy complejos. Además que no todos podemos hacer todos los trabajos, ¿no? Entonces el papel de un arquitecto en el caso de tecnologías de información, pues es similar. Si vamos a hacer un desarrollo de software, hay que trabajar con expertos en finanzas para los componentes financieros, hay que trabajar con expertos de marketing en el componente de marketing, hay que trabajar con expertos en inventarios cuando hablamos de componentes de almacenamiento o de bodega, etcétera, ¿no? El objetivo finalmente de implementar un sistema de cualquier tipo, pues es que todos estos componentes puedan implementarse por sí solos, pero en estas vinculaciones que tienen con otros componentes nos den un resultado exitoso, es decir, que en conjunto puedan trabajar bien. Esto estamos hablando, me quedé en los negocios, en el desarrollo de un software que permita conectar las áreas. Y estos negocios, decíamos, son cosas conceptuales o intangibles, o pueden llegar a ser intangibles. En el caso de lo que hemos venido hablando, pues son componentes físicos, y es el ejemplo que viene a continuación. Un teléfono celular, que ya hemos dicho que corresponde o es muy similar a lo que es una computadora, puede constar de un módulo de control de computadora, un módulo de memoria, con módulo de control, es decir, como un procesador, un módulo de pantalla, un módulo de entrada-salida de audio. Recordemos que en los smartphones el módulo de pantalla sirve como pantalla táctil touchscreen, que también es un dispositivo de entrada y de salida porque es una pantalla, obviamente. Un módulo transmisor, receptor de radio, módulo de entrada de texto, teclado, un módulo de red inalámbrica. Cada componente es desarrollado por un equipo diferente. Si hablamos de
las áreas de marketing, de ventas, son equipos diferentes. Si hablamos aquí de los componentes ya físicos, también son equipos diferentes. Pero finalmente queremos que al juntar el producto pueden hacer que el sistema computacional, en este caso el sistema móvil, y tenemos aquí un plano de un iPhone o una arquitectura de un iPhone, pues sea exitoso, ¿no? Vemos aquí que tienen el CPU que les mencionaba o el procesador, la memoria flash suple a lo que era el disco duro que hablábamos que es donde está almacenado la información. También esta memoria pues nos puede servir como memoria RAM, dependiendo cómo esté la arquitectura definida. Y bueno, tiene ahí las comunicaciones, la batería para fuente de poder. Y bueno, sabemos, o como mencioné ahorita, la pantalla pues va a darnos esta especie de dispositivo tanto de entrada como de salida. Entonces, el análisis, el diseño y la implementación de los sistemas de tecnologías de información puede también tener lugar en diferentes niveles de detalle, distintas áreas. Con frecuencia requieren colaboración de muchos analistas y muchos diseñadores, cada uno quizás especialista en un área diferente. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que la arquitectura entonces es el conjunto de los componentes para que saquen, digamos, un propósito en específico, pero este propósito específico a su vez está afectado por factores externos con los que tenemos que interactuar inevitablemente. Además de que pueden ser componentes, podemos estar hablando de cosas físicas, que bien, hemos hablado de procesadores, hemos hablado de memorias, hemos hablado pues de componentes de la computadora que podemos manipular con nuestra mano, pero vamos a estar hablando del funcionamiento lógico, de cómo en la memoria van a estar moviendo los datos el procesador y no lo vamos a estar viendo. Entonces, por eso quiero que quede claro que la arquitectura va a analizar el funcionamiento de ellos, cada uno a detalle, porque vamos a hablar sobre cada uno de los componentes, primero como un todo y después por sus partes. ¿Ok? Esto lo encontramos en una bibliografía que luego les voy a compartir y por lo pronto aquí lo vamos a dejar, ¿no? Definición de sistemas y cómo llegamos a la arquitectura. Hablamos mucho de TI porque pues es nuestra área, pero ya vimos que hay muchos tipos de arquitecturas dependiendo de los sistemas, ¿no? Nos vemos pronto. Hasta luego.